Muy buenas tardes, vamos a esperar un momento que los espectadores vayan configurando su micrófono para que empecemos la primera sesión de este curso de Economía Austriaca. Reitero, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hasta ahora. Estamos esperando unos minutos o unos segundos que las personas que tienen que configurar su micrófono lo puedan hacer para iniciar la primera sesión de este curso de Economía Austriaca, que como bueno, podrán ver luego en la información, tendrá como horario excepcional el día de hoy, las 17 horas, pero que luego de todas maneras también le vamos a estar enviando la grabación a usted y a las personas que no se puedan conectar, además de información correspondiente a las próximas sesiones. Y ahí creo que podemos, con la gente que ya está, podemos empezar. Saludo también a la gente que muy animada nos empieza a escribir también por el chat. Muy buenas tardes a todos. Desde Fundación para el Progreso, por supuesto, le damos la bienvenida a cada uno de los que nos acompañan. Mi nombre es Marcelo González, yo soy el encargado de la oficina de Valparaíso, pero además he estado en contacto con ustedes a través de sus correos, enviándoles la información correspondiente a este curso. Muy brevemente les recuerdo que este es un curso que tendrá 6 sesiones, el cual el día de hoy tendremos la primera junto a César Martínez, quien ya nos está acompañando y lo pueden ver en pantalla, y donde hoy estaríamos tratando de qué se trata la economía. Estas 6 sesiones serán los lunes siguientes que vienen, y como también les mencioné al principio, este horario de hoy, el horario de las 17 horas, será un horario excepcional, dado también que César Martínez, nuestro invitado de hoy, nos acompaña desde España y a esta hora son las 23 horas, así que también desde ya le agradezco a César su buena voluntad de acompañarnos a esta hora en su país donde se encuentra. Me gustaría, bueno, comentarles también que nos van a acompañar importantes invitados, y la idea de la dinámica de este encuentro es que el expositor nos va a hacer una charla de cerca de 45 minutos para luego responder preguntas que tengan ustedes, las cuales pueden hacer en la sección preguntas y respuestas. ¿Ya? La idea obviamente es que podamos responder la mayor cantidad de preguntas posible, así que le pedimos también que en las preguntas que hagan, las hagan ojalá de manera acotada y así podamos también avanzar la mayor cantidad de preguntas que pueden haber. ¿Ya? El día de hoy me toca presentar a César Martínez Messiger, que es doctor de Derecho en la especialidad de Economía y Hacienda Pública por la Universidad Rey Juan Carlos, tras haber obtenido la suficiencia investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Es también diplomado en Asesoría de Empresa, máster en Dirección Económico-Financiera de Empresas, máster en Práctica Jurídica y Procedimiento y licenciado en Derecho. Es profesor del máster de Economía de la Escuela Austriaca desde el curso 2007-2008, donde imparte la asignatura de Economía y Evolución, Análisis Evolutivo de las Instituciones. Es también profesor de la asignatura de Introducción a la Economía en el Instituto de Estudios Bursátiles y en la Universidad Autónoma de Madrid, donde desde el año 2006 imparte la asignatura de Economía Pública, Sistema Fiscal y Principios de Economía Política en las facultades de Economía y Derecho. Sus principales áreas de investigación son la teoría de las instituciones sociales evolutivas, las órdenes espontáneas y las organizaciones, la teoría monetaria, teoría del derecho y las instituciones jurídicas y la epistemología de la escuela austriaca. Es autor del libro La teoría evolutiva de las instituciones, publicado por Unión Editorial. Entre sus últimas publicaciones científicas destacan la epistemología de la Escuela Austriaca de Economía y aclaraciones, definiciones y críticas respecto de la teoría de la utilidad, el valor y los precios, ambas publicadas en la revista Procesos de Mercado. Como profesional, el profesor Martínez Messiger es abogado y asesor de empresas desde el año 1995. En la actualidad es también presidente de la asociación Vortex, dedicada al estudio de los órdenes espontáneos y su aplicación a las organizaciones y el management empresarial. Muy buenas noches, buenas tardes, César. Un gusto tenerte por acá y muy agradecido que nos puedas acompañar. Muy buenas noches desde Madrid, España, y encantado de estar con vosotros compartiendo esta clase.
Bueno, pues si te parece, empiezo ya sin más, porque tenemos muy poquito tiempo para mucha materia. Me habéis encargado además una parte de la enseñanza de la escuela austriaca que a mí me apasiona, que es la parte introductoria, ¿no? Donde se ven los aspectos fundamentales, las principales aportaciones que hicieron los grandes maestros de esta escuela. Y como sucede cuando a uno le apasiona algo, pues parece que todas las horas del mundo son pocas, ¿no? Para poder explicarlo. Entonces intentaré ser breve, intentaré ser conciso, pero también siendo consciente que, bueno, pues sois alumnos, sois estudiantes de materias distintas y que no tenéis por qué conocer ni mucho menos en profundidad ni a la escuela austriaca ni la economía. De todas maneras, si se quedasen puntos sin aclarar o si os quedase alguna laguna, yo encantado de luego en las preguntas que hagáis profundizar un poquito más dentro del margen de tiempo que tengamos. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar, si os parece, con el análisis de la Escuela Austriaca de Economía y sus 3 niveles de estudio. La Escuela Austriaca tiene 3 fundamentales autores. Hay muchos autores, muy importantes todos, que han hecho aportaciones geniales, pero podríamos decir que el tronco fundamental de la escuela, la esencia, está en 3 de ellos. El primero, los 3 os los he puesto ahí en la pantalla compartida, en el PowerPoint que os he hecho. Los 3 están ahí. Son el primero Carl Menger, al que dedicaremos también una pequeña introducción. El segundo Ludwig von Mises, que es discípulo en realidad de segunda generación, porque ya hubo una generación anterior de autores con von Babeck, Visser, etcétera, que también pertenecían a la escuela austríaca, pero cuya relevancia pues, no es tan destacada como la de Ludwig von Mises. Y luego finalmente el tercero, quizá el más conocido de todos, más que nada porque se le otorgó el premio Nobel de Economía, que es Friedrich August Hayek. Si os parece, vamos a comenzar dedicándole un momento nada más, porque se merecería muchísimo tiempo para el análisis de sus aportaciones, a Carl Menger. Carl Menger es el fundador de la escuela austriaca de economía. Fue un gran economista, en su momento muy reconocido, y que supo hacer algo que no es fácil, que es el dejar semilla, semilla de su conocimiento esparcida hasta tal punto que acabó generando una escuela, lo cual pues no, ya os digo que no siempre es fácil, porque uno puede ser a lo mejor un autor muy genial, pero no conseguir cuajar hasta ese extremo y que le sigan apasionados estudiantes que continúen con su labor. Pues bien, Menger lo consiguió. Y todo surge, como os pongo ahí en la diapositiva esta, a partir de cuando publica su obra principal, por lo menos la más reconocida, la más importante, que es Principios de Economía Política. Y es la más importante porque precisamente es el punto de partida de la escuela. Ahí ya él fue capaz, siendo todavía muy joven, tenía 30 y pocos años, de esbozar los aspectos más importantes en los que se iba a basar todo el programa de investigación de la escuela y de sus seguidores posteriores. Menger, lamentablemente, es un autor que, aunque, como os he comentado, en su momento estuvo muy reconocido, con el paso del tiempo, lamentablemente, cayó un poco en el ostracismo y en el olvido, hasta que otros autores, discípulos suyos, como los que os he comentado, volvieron otra vez a conseguir que la escuela austriaca resurgiese, ¿no? Y volviese a estar en boca de todos los académicos y de nuevo generase nuevas líneas de investigación y volviese otra vez, como si dijésemos, entre comillas, a la vida.
Si os dais cuenta, os pongo también aquí que estos principios de Menger es una obra que sorprende por su brillantez y por el replanteamiento que hace de toda una serie de conceptos básicos que ya conformaban la economía desde hacía mucho tiempo. Es decir, Menger, la principal aportación que hace es que se replantea desde cero otra vez toda la ciencia económica. Esa ciencia económica que ya parecía muy consolidada después de los autores clásicos, los neoclásicos, etcétera, que había optado por una metodología matemática, que era la preponderante, y que parecía, bueno, pues que ya había ahí una línea de trabajo que era casi inamovible. Menger se dio cuenta de que eso no era correcto, se dio cuenta de que muchos de esos planteamientos que se daban por hechos, ya se daba por sentado que eran correctos, no le convencían, y decidió replantearse toda la ciencia económica desde la base. Y para Menger la base era el objeto del cual tenía que partir todo el análisis. En este caso, siendo la economía una ciencia social, pues el inicio de todo tenía que estar en el ser humano. El ser humano que actúa, el ser humano que busca, que indaga, que intercambia, etc. Y eso a él, él lo llamó hacer una labor de atomismo, ¿no? En el sentido de volver al átomo, a la esencia de nuestra ciencia. Menger fue además un autor revolucionario. Aquí en esta diapositiva os pongo la cantidad de cosas en las que o bien él fue un generador, fue un iniciador, o bien las rescató del pasado porque se habían olvidado, o bien ayuda a integrarlas. Por cualquiera de estas cosas, hoy en día, lo que pasa es que en aquella época evidentemente todavía no existía el Premio Nobel de Economía, pero por cualquiera de estas cosas hoy en día hubiese sido acreedor ya del Premio Nobel de Economía. Fijaos en lo que participa. Participa en la revolución subjetivista, que es una revolución muy importante dentro de la economía. Es uno de los principales fundadores del individualismo metodológico, eso que él llamaba, como os pongo ahí, el atomismo. La teoría del valor subjetivo y la teoría del valor marginal decreciente son también obra de él. Si alguno de vosotros, por vuestros estudios, habéis tenido clases de pensamiento económico, de filosofía de la economía o de cualquier asignatura de este tipo, de historia de economía, os sonará a lo mejor Karl Menger porque lo meten dentro del mismo grupo de subjetivistas como son Jevons y Walras. Pero la aportación de Menger en realidad es muy distinta, porque mientras Jevons y Walras hablaban de la utilidad, de la teoría de la utilidad, Menger siempre habló de la teoría del valor como algo distinto. Entonces, aunque se habla de los tres como si fuese una especie de pensadores que trataron el mismo tema, Menger lo hizo desde un punto de vista totalmente distinto. Eso hace que muchas veces no se le entienda bien, y ha triunfado mucho más la aportación que hicieron estos otros dos autores, Jevons y Walras, por encima de la de él, aunque por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que muchos autores estarán de acuerdo conmigo, la que es más original y más próxima a la verdad es la de Menger. Luego introduce también la importancia preponderante dentro de la economía de dos cosas que marcarán la escuela austríaca, que son los procesos y el concepto del tiempo, que desde el punto de vista de la economía matemática pues prácticamente habían desaparecido. Luego también la teoría de la acción humana económica, que es algo muy original de él, aunque luego, como veremos más adelante, las siguientes diapositivas, fue Ludwig von Mises el que la desarrolló. Tiene un tratado completo dedicado a la teoría de la acción humana de casi 1000 páginas. Luego está la teoría de las relaciones de intercambio, que sería el siguiente nivel, en el cual ya hay distintos agentes que interactúan entre sí. Ya no profundizo mucho en esto porque más adelante vamos a hablar de forma más extendida. Y también
es uno de los principales autores, aparte de ser el que inició todo el análisis, de la teoría de las instituciones evolutivas, de las instituciones sociales evolutivas. Aparte de otras muchas más cosas. Esto lo digo simplemente para que os deis cuenta de lo activo que fue su mente, de lo incansable que fue su labor, su trabajo, y sobre todo lo original y lo importante que fue, a pesar de, lamentablemente, ser un autor poco estudiado, ¿no? para las aportaciones tan trascendentales que hizo. Entrando ya un poco más en materia, como sabréis por vuestros estudios, siempre hemos dicho que la economía sería esa ciencia que se encarga de estudiar, de intentar dar respuesta a esas preguntas que siempre se formulan, ¿no? en las escuelas de economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Etcétera, etcétera. Como ya os digo, Menger va más allá. Y dicen, no, espera, antes de lanzarnos a hacer preguntas y respuestas, vamos a preguntarnos sobre el objeto de nuestra ciencia, ¿no? Que en este caso es el ser humano. Y eso fue lo que le llevó a iniciar todo su análisis partiendo de la teoría que él elaboró. No le dio ese nombre él, el nombre es posterior, pero que luego se le conoció como la teoría de la acción humana, es decir, del ser humano, del individuo que actúa. El siguiente nivel de análisis, del que también hablaremos en unos minutos, es el de las relaciones de intercambio, es decir, ya no es un solo individuo al que estudiamos de forma aislada, independiente, actuando, sino que esa acción se produce relacionándose con otros, es decir, cuando hay interacciones, cuando son dos o más personas las que interactúan. Ahí aparecería todo el mundo, como os pongo ahí, pues de las organizaciones humanas, ¿no? de todas las relaciones que surgen de esos intercambios. Y luego estaría el tercer nivel, es el nivel más abstracto, el más complejo, el más difícil de abarcar, que es el que se refiere ya al mercado en su conjunto. Y Menger concebía el mercado prácticamente como un sinónimo de sociedad, como luego lo definiremos, esa complejísima red de interrelaciones humanas que a lo largo de periodos muy dilatados en el tiempo acaba generando en su seno toda una serie de instituciones sociales que la sostienen, que la mantienen, que la potencian, que la integran y que ayudan a ordenarla. Esos fueron los tres niveles que él se planteó, desde el individuo aislado hasta el surgimiento de la sociedad moderna tal y como la conocemos hoy, pasando por distintas etapas que ahora veremos. Es decir, su análisis es esencialmente humanista, se centra fundamentalmente en el hombre, en el ser humano. Por eso, la utilización de las matemáticas se ve reducida prácticamente a nada, a unos pequeños resquicios de análisis en los que evidentemente es necesario el análisis matemático mediante algún pequeño modelo, etcétera, pero esencialmente tanto él como sus discípulos consideraron que esa implantación de la metodología científica traída de las ciencias naturales y basada en las matemáticas no era la válida, no era la adecuada para el estudio de una ciencia social como era la economía. Os podéis imaginar que esto fue algo totalmente revolucionario y que metió a Menger pues, en algún que otro problema con lo que se llamó el debate del método, ¿no? En su época, en el que él estuvo siempre defendiendo esta postura que os estoy comentando, frente sobre todo a posturas historicistas, que eran las más dominantes en Alemania, pero también frente a todo el planteamiento clásico anterior, ¿no? De toda la economía clásica y neoclásica. Las claves de este innovador planteamiento de Menger, como os pongo ahí en la diapositiva, se encuentran ya todas desarrolladas en esta obra fantástica. Yo os la recomiendo, os voy a recomendar unas cuantas a lo largo de esta clase.
que yo considero que ningún economista se puede considerar economista si no las tiene en su estantería, si no las estudia y si no las analiza. Esta obra que os he dicho, la de Principios de Economía Política, que fue publicada en el año 1871, es la que también da inicio a la propia escuela. O sea, para los austriacos, para los economistas austriacos es una fecha muy importante. Y su contenido fue el que inspiró al resto de otros grandes autores, entre ellos a los dos que os he citado y a los que ya nos referiremos más adelante, que son Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Esta obra de Principios de Economía Política está también traducida al español, además una traducción yo considero muy bien hecha y fácilmente asequible en Unión Editorial. Mises fue, como os he dicho, el siguiente autor dentro de la escuela destacado que trató y se centró en el segundo nivel de análisis. Menger trata los tres, deja los tres niveles esbozados y luego son Mises y Hayek los que se centran en el segundo y el tercer nivel fundamentalmente. En concreto, Mises se centra en el primero y en el segundo porque están muy relacionados, ¿no? Acción, interacción, y Hayek se centró más en el análisis evolutivo de las instituciones, es decir, en el tercer nivel ya del mercado y de la sociedad desarrollada como tal. La obra principal de Mises, que como os digo es otra obra genial, es un pedazo libro impresionante donde desmenuza, desarrolla, analiza todo lo que había dejado esbozado Menger respecto de la acción humana y las relaciones de intercambio. Hay otros autores dentro de la escuela austriaca que desarrollan esto, pero no al nivel que lo hace Mises. Es decir, hay autores muy importantes, como por ejemplo Kirchner, ¿no? Que se centra también y hace un análisis muy bonito y muy interesante sobre el desarrollo de la función empresarial, que forma parte también del análisis de la acción humana y de las relaciones de intercambio, pero son autores que siendo muy buenos y haciendo análisis muy buenos los hacen sobre aspectos más concretos, más especializados. Digamos que los que abordan de forma enciclopédica los puntos fundamentales son estos tres que yo os voy a citar. Pues bien, en esta obra de la acción humana, Tratado de Economía, podréis encontrar precisamente lo que dice el subtítulo, un auténtico tratado prácticamente integral de economía, por lo menos donde se tratan los aspectos fundamentales, que yo os digo que otros autores desarrollaron más tarde algunos de sus puntos. Con este esquema que os pongo aquí, os voy a tratar de hacer un resumen lo más rápido posible de los aspectos esenciales de la teoría de la acción humana. Os pido, por favor, que me disculpéis si alguno de vosotros tiene conocimientos sobre escuela austriaca, porque se va a dar cuenta de que me voy a dejar muchas cosas fuera, pero con el tiempo que tenemos es imposible profundizar. Por eso he preferido haceros un esquema y así poder ir a los puntos más importantes. Este primer nivel de análisis planteado por Menger y que luego desarrollaría Mises parte de algo que es fundamental para el conocimiento del ser humano, que es que toda acción humana se inicia a partir de un sentimiento de necesidad, un sentimiento de necesidad subjetivo, de carencia, de estar en una situación que quiere ser superada por el individuo para alcanzar en el futuro una situación mejor. La clave, evidentemente, es la necesidad, es decir, al ser humano le falta algo y busca. Esa es la clave de toda acción a nivel social y a nivel también de las ciencias económicas. ¿Por qué? Pues porque si el hombre no tuviera necesidad de nada, viviría con una especie de paraíso, ¿no? de nirvana, donde no necesitaría ni actuar ni nada, estaría ahí como vegetando, ¿no? o flotando en el aire, no sé exactamente cómo sería eso, pero desde luego no sería el mundo que conocemos, en el cual desde que nos levantamos hasta que nos acostamos necesitamos cosas. Algunas son puramente físicas, comer, beber, etcétera, dormir. Otras son más intelectuales,
pues ir al cine, leer un libro, otras son de relación, ¿no? con la pareja, con los amigos, otras son espirituales, ¿no? Etcétera, etcétera. Son cosas que nos hacen tener una sensación de necesidad y de búsqueda. Y eso es lo que mueve al hombre a actuar, eso es lo que le lanza a hacer cosas, a intentar cambiar la situación de hoy por una situación mejor de mañana. Si os dais cuenta, la mayoría de los términos que os pongo ahí en el esquema vienen entre paréntesis que pone sub. Eso se refiere a que son todo sensaciones subjetivas lo que se tiene ahí. Por eso se dice también que Menger es uno de los principales autores del subjetivismo, porque destaca que todos estos aspectos más relevantes son todos subjetivos del actor. Vemos ahí en el esquema cómo el individuo, por tanto, intenta alcanzar una serie de fines que le van a permitir satisfacer esas necesidades. Si consigue con éxito eso que se propone, obtendrá una ganancia. Si no lo consigue plenamente o fracasa, pues obtendrá algún grado de pérdida, ¿no? O pérdida total. ¿Veis? Ya aquí se están introduciendo términos más económicos, aunque vale para cualquier tipo de acción humana. Para alcanzar esos fines, que en último término son los que le permiten satisfacer la necesidad, utiliza medios. Y esos medios también son determinados y concretados subjetivamente por el actor según cada contexto y cada situación particular. Y todo ello dentro de un tiempo praxeológico. Tiempo praxeológico se refiere al tiempo de la acción, es decir, al tiempo no de cronómetro, no de reloj, sino al cómo lo experimenta el actor dentro de la acción, ¿no? Esto que nos lleva a veces a decir por el mismo periodo de tiempo qué rápido se me ha pasado, o por el mismo periodo de tiempo decir ha sido interminable, parecía que nunca iba a acabar, ¿no? Bueno, pues esa sensación del tiempo del actor es a lo que se refiere Menger como algo fundamental. Oye, con este esquema, luego esto ya os digo que Mises lo desarrolla a lo largo de casi 1000 páginas, es simplemente un resumen para que tengáis la idea fundamental. Tiene una serie de términos que son muy importantes, que son esto que os pongo aquí. Son términos que Menger analiza nuevamente, revolucionando toda la ciencia económica, que son la idea de necesidad, como os he dicho, la idea de función empresarial, como capacidad de desarrollar al actuar esa consecución de fines, esa capacidad del ser humano para buscar el beneficio en su acción. Por otro lado, la idea de fin, la idea de valor, que está en los fines que permiten satisfacer esas necesidades, siempre de apreciación subjetiva. La idea de medios, la idea de utilidad de esos medios, como la idoneidad que tienen los medios para satisfacer fines, la idea de escasez, también estrechamente ligada siempre a la concepción de la economía, la idea del plan de acción racional, que es a través del cual el actor intenta solucionar los problemas que tiene y satisfacer esas necesidades. La nueva idea del coste, que es una idea de coste también diferente a la que se tenía tradicionalmente, y finalmente está, que os he dicho, que es la idea del tiempo praxeológico. No puedo entrar, ya os digo, lamentablemente, a analizar cada una de ellas. Os dejo ahí los conceptos, las definiciones, para que luego lo podáis leer con tranquilidad, y si os surge alguna duda, pues yo ya os digo que estaré encantado en aclararos lo que queráis. El siguiente nivel de análisis, ya os he dicho que era el de las interrelaciones humanas, ¿no? Cuando los actores tratan de conseguir esa satisfacción, pero ya no solo actuando independientemente, sino interactuando con otros. Por eso ya aparecen dos individuos, no ya uno, y que trata, señalando la flecha, de satisfacer su necesidad, de satisfacer su fin, colaborando con otro. Esto es un proceso de interacción que es capaz de subsanar todo tipo de desajuste y de situación, como os pongo ahí en la diapositiva. Es, en esencia, coordinador de la mejor manera posible del mutuo beneficio. Esto, por ejemplo, es una cosa que los clásicos no entendieron, ni siquiera Adam Smith lo entendía. Él decía que
que las interrelaciones eran algo como mágico, no entendía el por qué se producían, y Menger lo dejó bien claro, dice, no es nada mágico, no es nada raro, es porque las dos partes están saliendo beneficiadas. No es una suma cero, entonces no tendría sentido. ¿Para qué intercambio si intercambiamos por el mismo valor? No tendría sentido, me quedaría como estoy. Intercambio porque valoro más lo que tiene la parte contraria que lo que yo tengo. Y genero beneficio para mí sin intercambio y genero también beneficio para la parte contraria. Esa es la magia de las relaciones de intercambio y esa es la magia del surgimiento de toda una serie de teorías que están alrededor en cualquier ciencia social, que van pues desde la determinación de los precios en economía hasta el surgimiento de los contratos y de los pactos en derecho, para que os hagáis una idea de la trascendencia que puede llegar a tener el estudio de este nivel de intercambio. También estudiado y analizado por Mises, en este tratado que os digo de la acción humana. Otro aspecto fundamental que se trata es el de, dentro de la acción humana y de la función empresarial, que es eso que os pongo ahí, AH y FE es acción humana y función empresarial, es que se caracterizan por tratar un tipo de información subjetiva, que ya os he dicho, que no tiene nada que ver con la objetiva que yo puedo manejar desde fuera. Es decir, no es la información que está en un libro, no es la información que puede transmitiros un profesor en una clase, como estoy intentando hacer yo ahora. Es la información vivida por cada uno de nosotros, la forma de interpretar que tenemos los conocimientos y los datos que nos llegan desde el exterior. Eso también es totalmente revolucionario y a muchos economistas no les gusta, porque evidentemente les corta las alas del cálculo, ¿no? Y ellos quieren fingir certezas absolutas para poder intervenir, manipular, etcétera, etcétera. Y sin embargo la escuela austríaca dice, no, es que todo eso que me estás diciendo es falso, no es verdad. Estás dando por hecho que tienes una información de la cual no dispones porque está en la cabeza de los agentes que están interactuando. No es objetiva, no puedes alcanzarlo, ¿no? Las dos revoluciones sobre la información más importantes de la escuela austríaca son, por un lado, esta, la revolución de la información subjetiva del individuo, y por el otro lado, la de las instituciones sociales a la que llegaremos luego. Desde las dos vías, tanto Mises como Hayek desmontaron totalmente cualquier tipo de ingeniería social y de constructivismo que pudiese tratar de ampararse en esas ideas, y fundamentalmente lo que eran todas las ideas socialistas, nacionalsocialista, socialistas puras, comunistas, etcétera. Todo lo que son esos totalitarismos quedaron totalmente desmontados por la Escuela Austríaca de Economía y por estos pensadores. Aquí, como os pongo en este pequeño cuadro, veis que hablamos de una información en esencia subjetiva, de carácter práctico, que está dispersa en la cabeza de los actores, que es de contenido tácito y de eventos únicos. Y no solo eso, que ya con eso sería suficiente, sino que, como os pongo en la flecha, está en continuo proceso de formación y de desarrollo, con lo cual, cuando los intervencionistas tratan de dar por hecho que han alcanzado la información ya es otra en el mercado y es imposible planificar con ellos. Siempre se va por detrás y siempre se va perjudicando con ese tipo de acciones intervencionistas típica de los totalitarismos de toda índole. Finalmente, el tercer nivel de análisis, que como ya os he dicho es el más complejo, el más abstracto, es el que se refiere a el mercado ya en su conjunto, al estudio de la sociedad y de todas las instituciones sociales que la integran. Este análisis fue el que apasionó a Hayek, a Friedrich Hayek. Él estuvo escribiendo durante muchos años sobre temas económicos, además fue por lo que le dieron el Premio Nobel de Economía, hasta que dio con este filón de estudio. Y automáticamente se vio absorbido por él y ya no volvió a escribir por economía y se centró sobre todo en este análisis que parte desde los sistemas complejos y el estudio de los órdenes espontáneos hasta llegar a las instituciones que
conforman la sociedad. Y lo hace de una forma apasionante en estos dos libros que de verdad os recomiendo. Esto es sobre todo, no solo ya para economistas y politólogos, que tendrían que ser libros de mesa o obligatorios en el despacho de trabajo de cualquier especialista en estas materias, sino también para los juristas. Cualquier estudiante de Derecho, de Economía o de Ciencias Políticas debería de conocer en profundidad estas obras de Hayek, que son Derecho, Legislación y Libertad, por un lado, que es más eminentemente jurídica, y luego La fatal arrogancia, que ya mezcla cosas y se centra más en análisis de tipo político-social, político-social. Pero de una forma genial. Yo, las pocas veces que he discutido con compañeros que atacaban estas obras eran porque no las habían entendido. Y me decían en ocasiones, no, César, es que Hayek es contradictorio porque tal. Yo decía, espérate, ¿cómo que es contradictorio? ¿Dónde es contradictorio? Vamos a analizarlo. Y cuando íbamos veían que efectivamente dicen, no, claro, es que yo no había comprendido eso, es que yo entendía esto otro. ¿Por qué? Porque Hayek es un autor muy difícil de leer. No es como Mises. Mises tiene la típica mentalidad germánica. Tú vas leyendo la acción humana y no tienes que volver para atrás porque lo vas entendiendo todo perfectamente desmenuzado y de forma muy clara. Hayek era más caótico, tenía una mente un poco más abstracta, un poco también lo provocaba el propio objeto de estudio, que es el más abstracto de todos, ¿no? Que es este. Pero bueno, os lo digo porque hay que tener paciencia cuando se lea Hayek. No hay que leerlo, yo siempre digo, no hay que leerlo, hay que estudiarlo, que es distinto, porque una simple lectura no captas bien lo que está queriendo decir. Pero, como os digo, os recomiendo que para cualquier estudioso interesado en estas materias se haga con estos libros y trate de profundizar más en su conocimiento. Estas instituciones sociales evolutivas, ¿cómo surgen? ¿Son tan importantes como parece? Pues evidentemente son incluso más importantes de lo que puede parecer. Menger ya se dio cuenta, Menger analizó, se centró sobre todo en el análisis de una de ellas, que era la institución más económica, que es la institución evolutiva del dinero. Fue Hayek el que ya introdujo este análisis en otro tipo de instituciones, pero de todas maneras lo hace de forma tan genial Menger que ya le dejó prácticamente el campo hecho a Hayek para que él desarrollara sus teorías sobre el resto de instituciones. Como os pongo aquí en la diapositiva, surgen a partir de un proceso evolutivo de consolidación. Dentro de lo que son órdenes espontáneos que surgen en la sociedad, también es una pena que no podamos adentrarnos en esta materia que es apasionante. Dentro de los sistemas complejos surgen órdenes espontáneos. A decir órdenes espontáneos, lo que se quiere decir es que no están elaborados de forma deliberada por nadie, sino que surgen de forma espontánea. Bueno, pues aparecen determinadas pautas y costumbres que se van consolidando y asentando. Se trata de procesos de fijación y de cristalización de esas pautas en lo que acabaremos denominando instituciones. Instituciones en el sentido, como dice el diccionario, de lo establecido, lo aceptado. El siguiente paso sería el nacimiento en sí mismo ya de esas instituciones cristalizadas. Serían las acciones más adecuadas, las que tienden a preponderar y las que, si son adoptadas por los agentes que las generan, acaban facilitando su desarrollo. Aquí Hayek decía una cosa que mucha gente no entiende, y es que decía que los hábitos de este tipo, los hábitos que acaban cristalizando en instituciones, más que ser seleccionados por nosotros, como creen muchos, son ellos los que nos seleccionan a nosotros, porque en su origen todas estas instituciones aparecen de forma inconsciente. Y a quienes adoptan instituciones adecuadas preponderan sobre los demás, y los que adoptan instituciones erróneas
o menos adecuadas para favorecer el desarrollo del mercado y de la sociedad, acaban sucumbiendo y acaban desapareciendo. Esto, evidentemente, es triste porque nos viene a decir que el proceso de evolución no es siempre lineal y creciente. Se pueden dar grandes pasos atrás si no aprendemos de nuestros errores. Por eso Hayek insistía mucho en esto. Cuidado, cuidado con los experimentos, cuidado con jugar con aquello que no conocemos, porque las consecuencias pueden ser catastróficas para la sociedad. El tercer punto sería, el tercer paso sería información y retroalimentación de todo este proceso. Es decir, las instituciones que facilitan una información valiosísima en el mercado, que nos dicen, pensar que unas son jurídicas, luego hablaremos de ello, otras son de tipo moral, otras son de tipo puramente económico, etcétera, van estructurando toda la sociedad y son como verdaderos almacenes de sabiduría que nos permiten avanzar más rápidamente, de una forma más eficaz y eficiente, proporcionándonos un entorno más pacífico, más equilibrado, más próspero, en el cual es mucho más sencillo generar riqueza. Es decir, que los individuos alcancen esas metas que satisfacen sus necesidades, que habíamos visto cuando hablábamos con las relaciones de intercambio, que sean capaces de generar valor dentro del mercado y que hagan que las sociedades prosperen. Y lo consiguen todo eso, como os digo ahí, porque reducen la incertidumbre, aumentan la capacidad de coordinarnos a los agentes que actuamos económicamente en el mercado, coordinan las acciones, mejoran la cooperación y facilitan la consecución de fines y mejora la paz social. Es decir, es un auténtico salto cualitativo en la evolución. Luego, cuidado, muchísimo cuidado con destruir estas instituciones, porque acabaríamos destruyendo la sociedad tal cual la conocemos. Esto nos abocaría a volver prácticamente a estadios de tribu, primitivos, porque es el mercado y es la sociedad evolucionada la que nos ha permitido llegar hasta el nivel que tenemos hoy, aunque haya sido siempre, lamentablemente, con pasos adelante, pasos atrás, pasos adelante y pasos atrás. De ahí la importancia de conocer la historia. Este sería el esquema del tercer nivel. Igual que os he enseñado antes los otros dos esquemas, el de la acción humana y el de las relaciones de intercambio, este sería el del tercer nivel. Veríamos aquí abajo, en la parte de abajo, las relaciones de intercambio, un individuo a un lado, otro individuo al otro, pero se sumaría todo el edificio que hay construido encima, que son todas las infinitas interacciones que van desde la 1 hasta la enésima, a lo largo de cientos, de miles, de decenas de miles, de centenas de miles de años, dependiendo de la institución en la que estemos hablando, que van generando todo este proceso que hemos visto y que nos llevan desde ese orden espontáneo hasta las actuales instituciones tal y como las conocemos. En este caso, el tiempo ya no se trataría de un tiempo praxeológico, subjetivo, sino de un tiempo institucional. Estaríamos hablando ya de unas cifras que se nos escapan ya mentalmente, ¿no? de cientos de miles de años a lo mejor, de evolución del hombre a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son estas principales instituciones a las que hemos llegado a través de todo ese recorrido de acción humana, relaciones de intercambio, etcétera? Pues las principales estarían agrupadas, pero no están aisladas, no son independientes, están todas relacionadas unas con las otras. Tendríamos el derecho, por un lado, con todas sus instituciones jurídicas. Cuando hablo de derecho no me estoy refiriendo al que emana de los parlamentos. Eso para Hayek y para la escuela austríaca no es derecho. El derecho es el derecho primitivo, consuetudinario, el que permitió el origen de grandes civilizaciones, como por ejemplo el que surgió en el derecho romano. Hoy en día ya pues desaparecido, como la mayoría de las instituciones. El propio lenguaje es una institución social que se relaciona con todas las demás, porque el hombre, si no tiene lenguaje, si no es capaz de articular verbalmente todo lo que razona, etcétera, pues se dificulta mucho las relaciones de intercambio y se dificulta mucho el desarrollo social. Por lo tanto, está mezclado con todo, ¿no? El lenguaje, el derecho,
la moral, las instituciones morales, a su vez también muy relacionadas con las jurídicas, el propio mercado como red de intercambio, donde aparecen, como hemos dicho, los precios, ¿no? Fruto de esa función empresarial que ilumina la cabeza del actor que ha visto cómo puede mejorar su situación y conseguir un beneficio y que facilita todas esas redes, ¿no? De mercado. Y el dinero, que fue la que os digo que analizó principalmente Menger, cómo surge de forma pautada a lo largo del tiempo el dinero. La mayoría de ellas, ya os digo, desaparecidas. El derecho, tal y como lo concibe la escuela austriaca, no existe. Es un derecho que murió en la Revolución Francesa, cuando se invirtió el proceso de su formación y se dice que ya todo lo que emana de los parlamentos es derecho, no se conoce otra cosa. El lenguaje, bueno, no ha desaparecido evidentemente, pero está increíblemente adulterado, manipulado, desde las instancias precisamente políticas a su antojo. Se utilizan mucho lo que Hayek llamaba palabras comadreja, que son las que vacían de contenido a otras palabras, como por ejemplo cuando se dice justicia social. Justicia social no tiene sentido, es un absurdo y sin embargo se utiliza para manipular a la gente. La justicia siempre es individual, no tiene sentido hablar de justicia social. Y sin embargo se asocia a otra cosa peligrosísima, que es el igualitarismo, que eso es la antítesis de la justicia, porque justicia es dar a cada cual lo que es suyo, igualitarismo es dar a todos por igual. Entonces toda esa manipulación del lenguaje, que hoy en día estamos tan acostumbrados a todos los niveles, es altamente peligrosa y sin embargo pues está totalmente manipulada. La moral, ya vivimos en un mundo de moral, prácticamente podríamos decir que emanada también desde los órganos políticos, ¿no? Nos dicen lo que es bueno, lo que es malo, cómo tenemos que hacerlo, cuándo tenemos que hacerlo, ya no existe un concepto moral prácticamente subjetivo. El mercado está totalmente intervenido, no existe como ente libre, pocos resquicios quedan, pero ya sabemos que vivimos en sociedades altamente intervencionistas, están manipulados los precios totalmente, no existen los precios libres, muy adulteradas por la carga impositiva y por los controles legales, que aquí también se relacionan. El dinero, por ejemplo, ha desaparecido. El concepto de dinero que tiene la escuela austríaca no existe ya. Eso que llamamos hoy en día dinero fiduciario, la escuela austríaca considera que ni es dinero ni es fiduciario, con lo cual, bueno, pues es un medio de intercambio, eso sí, que nos sirve para poder sobrevivir, pero que nada tiene que ver con la idea económica que tiene la escuela austríaca sobre este tipo de instituciones. Por eso os recomiendo que al ser cosas tan abstractas, tan distintas a lo que estamos acostumbrados, acudáis a los libros, que es donde está mucho más desarrollado. Y esta sería la diapositiva final en la cual queda un poco resumido todo. Si veis, partimos de la parte de abajo, el cuadrito amarillo que dice acción humana y relaciones de intercambio, con esa información subjetiva y la función empresarial que se desarrolla en ella. Esto genera sistemas complejos. Los sistemas complejos, dentro de ellos aparecen órdenes espontáneos. Dentro de los órdenes espontáneos surgen, de forma no intencionada, instituciones sociales y a su vez las instituciones sociales, almacenes de información básica para el desarrollo de la sociedad, generan otra vez el surgimiento de nuevas acciones humanas dentro del mercado, con nueva generación de precios, nueva generación de ideas empresariales, etcétera, que enriquecen todo el proceso. Bueno, pues con esto que os he contado a toda prisa, casi atragantándome en algunas ocasiones, sería la estructura de todas las ideas fundamentales que hay dentro de la concepción económica de la escuela austriaca. Ahora ya queda en vuestro tejado el profundizar, analizar y seguir investigando en todas estas materias que seguro que si lo hacéis os apasionarán. Y ya pues me pongo yo a vuestra disposición. Excelente, César, muchísimas gracias. Ahí, bueno, nos están acompañando cerca de 200 personas el día de hoy, así que yo creo que todos están muy contentos. De hecho, espontáneamente, por orden espontáneo, ahí en el chat también hasta se creó un grupo de WhatsApp para ir comentando estas cosas, así que espectacular. Voy a las preguntas. La primera pregunta la hace Maxi y dice, ¿existe alguna noción del rol de los incentivos en el espacio público, similar a la teoría del public choice de la escuela austríaca? Vamos a ver,
la idea de los incentivos, analizada por la escuela austriaca, está en todos los niveles en los que hay acción humana. Es lo que os he dicho cuando estábamos hablando del esquema de acción humana. Es decir, todo aquello que se genera a partir de una necesidad de un individuo genera un tipo de acción. Todo aquello que lo potencie en un sentido o en otro, porque esto puede ser para bien o puede ser para mal, está dentro de la escuela austriaca. Que expresamente se haya aplicado a lo que me está diciendo el alumno, yo particularmente no lo conozco. O sea, no sé si hay un análisis exprofeso de esa aplicación, pero es fácil hacerlo. A nada que conozcas la teoría de la acción humana, lo puedes trasladar perfectamente a cualquier ámbito de acción, sea dentro del sector público, sea fuera del sector público, sea a nivel empresarial, sea a nivel funcionarial, en cualquiera de los niveles es de aplicación. Es tan versátil y tan rica toda la información que se puede sacar que os animo a que vosotros mismos estudiéis la teoría de la acción humana. Precisamente mi hijo está estudiando, mi hijo mayor está estudiando marketing, y estudiando marketing y gestión comercial me decía, pero papá, es que todo esto de lo que me has hablado tú siempre de acción humana es la esencia del marketing, es la esencia de la publicidad. Y yo le decía, pues claro, hijo, si es que está en todas partes, todo lo que sea social, todo lo que tenga al hombre como agente, estará detrás de esta teoría. Por lo tanto, no conozco así expresamente estudios que se hayan aplicado, es posible que los haya, lamentablemente no lo conozco todo lo que se hace por los autores de la escuela austriaca, porque son muchísimos, pero os invito a que investiguéis porque seguro que hay cosas interesantes. Excelente. La siguiente pregunta, bueno, dice asistente anónimo, dice, ¿cómo se relacionó Menger con Marx y su teoría marxista? Bueno, Menger directamente no critica el marxismo, directamente. Se deduce de toda su obra. O sea, de toda su obra, lo que tú deduces es que el marxismo es imposible, no es viable. Los que sí que lo desarrollaron de una forma más directa fueron discípulos suyos. Por ejemplo, von Baberg tiene una serie de análisis que destruye totalmente toda la teoría del valor de Marx. Es una obra buenísima que os recomiendo si estáis interesados en ese tipo de crítica. Luego, aparte de von Baberg, pues Mises, con toda su teoría de la imposibilidad del socialismo, del cálculo económico socialista. Ahí Huerta de Soto tiene también un libro muy interesante, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, donde también se trata esa materia. Y luego Hayek, con todo su estudio también de la imposibilidad del socialismo, pero por destrucción de las instituciones sociales. Es decir, a todos los niveles, la teoría austríaca es opuesta, contraria y desmonta totalmente todas estas teorías marxistas y comunistas. Aunque ya os digo que Menger no fue su objetivo principal, no fue su idea atacar, más que nada por las fechas también en las que se desarrolló su obra, preocupó más a sus discípulos, ¿no? Imaginad que Mises y Hayek sí que vivieron plenamente toda la época de la Guerra Fría, la época posterior a o von Baberg, ¿no? La época ya de la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. Entonces, ya como discípulos suyos sí que se centraron en eso. Pero Menger no lo trata directamente, pero se desprende de toda su obra. Excelente. La siguiente pregunta la vuelve a hacer Max y dice, ¿no es este orden evolutivo de Hayek una especie de marco neoinstitucionalista del éxito de las naciones? Considerando, él dice entre paréntesis, considerándose la diferencia de quién elige a quién. No tiene nada que ver. Es que, veis, una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado, es con los términos que estamos utilizando. Porque a veces llamamos con la misma palabra a cosas que desde el punto de vista de la escuela austríaca son totalmente distintas. Esto os lo he dicho también, que pasa, por ejemplo, con el tema del valor y la utilidad. Cuando tú hablas en economía normal, en la economía ortodoxa, ¿no?,
de valor y de utilidad no tiene nada que ver con la concepción de valor y de utilidad en la escuela austriaca. Cuando hablamos en la escuela austriaca de instituciones sociales evolutivas, no tiene nada que ver con la concepción de institución que hay en otras escuelas. Son totalmente diferentes. Es decir, en el habla normal, por ejemplo, tampoco, porque cuando nosotros hablamos a nivel de instituciones, decimos que, yo qué sé, pues cualquier cosa, que un ayuntamiento de un pueblo es una institución, o que el Banco Santander es una institución, o que Google es una institución. Eso es una aberración para la escuela austriaca. Eso son organizaciones. No encajan en la concepción austriaca de institución. Entonces, por eso, de verdad, os animo a que estudiéis a los autores que os he señalado para que comprendáis a qué se están refiriendo con sus términos. Y os daréis cuenta de que muchas veces diréis, no, es que claro, es que estamos hablando de cosas distintas. Por ejemplo, lo que os he dicho antes del dinero. El dinero para la escuela austriaca no tiene nada que ver con la idea de dinero que hoy se maneja. Es otra concepción distinta. Es más, ya no existe el dinero desde el punto de vista de la concepción austríaca. Y eso pasa con muchas otras instituciones. Entonces, cuidado porque no podemos extrapolar términos austríacos y equipararlos o compararlos o buscar símiles fuera de la escuela austríaca porque podemos estar cometiendo errores muy graves. Excelente, muchas gracias, profesor. Todavía quedan algunas preguntas y tenemos algo de tiempo todavía, así que voy con la siguiente. Lucas Bravo pregunta, ¿qué argumentaría contra la idea de las asimetrías de información como falla de mercado? Bueno, es que ese es uno de los grandes absurdos de la economía ortodoxa. Vamos a ver, las asimetrías de información no es que sean un fallo del mercado, es que son la esencia del mercado. Si no hay asimetría de información, no tiene sentido el intercambio, y menos aún el intercambio a nivel de mercado. Es decir, ¿por qué hay distinta información entre los agentes? Porque los agentes manejan información diferente, unos más, otros menos, uno de un tipo, otro de otro tipo. Se genera el intercambio. ¿Por qué? Porque yo trato de aprovecharme, que no es malo. Mirad, en el mercado, mientras se respeten las normas básicas, que no hace falta repetirlas. Bueno, la voy a repetir porque hay gente que a lo mejor dice, ¿qué normas básicas está diciendo? Normas básicas jurídicas. No mato, no robo, no amenazo, no coacciono, respeto los contratos libres y doy a cada cual lo que es suyo. Con esas cosas básicas que ya las sabemos desde los juristas romanos, ¿no? Lo que eran los tria iuri praecepta, vivir honestamente, dar a cada cual lo que es suyo y no dañar al prójimo. No hay que hacer nada más en el mercado. El mercado libre funciona perfectamente. Y yo me aprovecho de mi información privilegiada porque es la esencia de la función empresarial. El que sabe mucho de matemáticas se aprovecha dando clases de matemáticas porque tiene una información privilegiada. El que sabe que va a subir de precio un producto o lo intuye, se aprovecha de eso para obtener un beneficio en el mercado. Pero es un beneficio que no es malo, que genera beneficio en los demás. Es decir, el profesor de matemáticas que tiene una información privilegiada sobre las matemáticas y vende matemáticas a sus alumnos, les está beneficiando aunque él se enriquezca con eso. El que sabe que un determinado producto se va a producir una subida en el futuro y almacena y guarda para posteriormente venderlo, va a beneficiar que no se despilfarrase en su momento y que haya en momentos de escasez. Es decir, estamos muy equivocados con eso de la información asimétrica. Mientras no se engañe, no se mienta, no se estafe, que eso estaría sancionado por el derecho, el que mienta, estafe y engañe. Es decir, si yo te vendo un coche y sé que está mal y te lo estoy ocultando, eso no es parte del mercado, eso es una estafa y el que lo hace tiene que ir a la cárcel. Pero si yo no te estoy mintiendo, no te estoy engañando,
aunque haya una información asimétrica, no es malo, es bueno, porque es lo que va a generar intercambios y que haya mercado. Es igual que la disparidad en ingresos. Que haya gente más rica, más pobre, intermedia, no es malo. Lo que importa es que el que haya llegado ahí haya llegado libremente, sin robar, sin matar, sin engañar y sin coaccionar. Pero yo, oye, cuantos más millonarios hayan, mejor, ¿no? Y si algún día yo puedo ser, lo que lamentablemente no lo soy, pues encantado de la vida. Eso no quiere decir que a los pobres no se les ayude y que todos los ricos sean malos. Son cosas distintas, no hay que sacar las cosas de quicio. Entonces, desde ese punto de vista, la información asimétrica, la diferencia en la información entre los agentes, siempre y cuando no sean producto de algo antijurídico o antimoral, es bueno y es la esencia del mercado. Muchas gracias. Vamos a avanzar con las últimas 3 preguntas, ¿le parece, profesor? Sí, las que queráis. Van a quedar algunas pendientes, pero son varias. Andrés pregunta, una de las críticas que hace Paco Capella es que Mises dice que el hombre actúa para pasar de un estado de menor a mayor confort y que bajo ese argumento no habría diferencia entre el hombre y la acción animal. Mi pregunta es, ¿cómo podemos considerar la deliberación como diferencia entre acción humana y animal? Bueno, es que en realidad la acción humana, la única diferencia que tiene con la animal es el grado de racionalidad. Es decir, la acción humana es racional. El hombre actúa mediante un plan de acción. Puede ser que sea un plan muy simple. Puede ser que el hombre también actúe instintivamente como un animal. O sea, una cosa no quita a la otra. Es decir, hay acciones humanas que son muy similares a las acciones animales, pues un acto reflejo o cualquier cosa, pero esas no son acciones económicas. Mises separa esas dos concepciones y dice, no, cuidado, claro que los animales actúan, claro que los animales tratan de salir de su estado de necesidad, claro que tratan de alcanzar situaciones mejores, pero no lo hacen mediante la capacidad racional típica del ser humano. Esa sería la gran diferencia, no la estructura de la acción en sí, sino los elementos peculiares que la hacen que sea humana, no animal. El ser humano quiere alcanzar situaciones mejores igual que los animales, pero emplea instrumentos distintos. Y son esos instrumentos que integran la acción humana las que la diferencian. La acción animal la estudian los biólogos, los zoólogos, y la estudian y se da, pero es distinta de la humana. La humana tiene esa otra característica que hace que, igual que el ser humano, se diferencie del animal. Y además no estoy metiéndome aquí, ni siquiera los animalistas me pueden atacar, porque no estoy diciendo ni que una sea mejor o peor que la otra. Estoy diciendo que son distintas. Respeto mucho y me gustan mucho los animales, pero los seres humanos somos algo distinto. Igual que entre los animales no es lo mismo una ameba, un microbio que un elefante, ¿no? Bueno, pues con nosotros, como seres humanos, tenemos una serie de características que nos permiten utilizar determinados instrumentos mentales, racionales, lógicos, etcétera, de los que no disponen los animales. Eso es lo que diferencia nuestra acción. Por eso Mises dice que la acción humana es acción racional. Esa sería la fundamental diferencia. Por el resto, evidentemente, pues los animales actúan y tienen su esquema de actuación muy similar en todos esos otros aspectos al actuar humano. Excelente. La siguiente pregunta la hace Edgardo, dice, ¿cuál es la principal crítica que se le hace a los fundamentos de la Escuela Austríaca de Economía? ¿Cómo se respondería? Bueno, es que se nos ataca tanto y se nos ataca por tantas vertientes que tendríamos que dedicar libros y libros, ¿no? Hombre, se nos suele atacar de forma absurda, pues por ejemplo, a los economistas les encanta decir que no somos verdadera economía porque no utilizamos números y que somos más filósofos. Y nos llaman filósofos de la economía como si fuese algo peyorativo. A mí es que como no me molesta, me encanta la filosofía, digo, bueno, pues si te quedas así a gusto, con tu pan te lo comas, ¿no? Pues vale, pues somos filósofos. A lo mejor estamos incluso un nivel por encima de ti, ¿no? Porque hemos llegado a una situación de análisis superior más abstracta que la tuya. Se nos ataca desde muchos puntos de vista y desde muchas vertientes.
pero os puedo asegurar que todas tienen puntos de defensa. Es decir, yo todavía no he visto ni una sola crítica a la escuela austríaca que verdaderamente esté fundamentada. Son cosas absurdas, pues eso, pues que no utilizáis los números, que no utilizáis modelos matemáticos. Y bueno, pero es que consideramos, ¿conoces nuestra metodología? ¿Conoces la epistemología y la teoría del conocimiento de la escuela austríaca? No, pues entonces no puedes criticar. Son críticas que la mayoría vienen desde el más puro desconocimiento de lo que es la escuela austríaca y de la aportación de sus pensadores. Por eso os animo a que la conozcáis desde dentro, a que conozcáis su verdadera esencia, para que veáis que efectivamente muchos de esos ataques que se hacen sin sentido, pues se quedan en nada, y son fácilmente desmontables. Si me hubieras dicho alguno así un poco más concreto, pues a lo mejor te hubiera podido responder con más precisión, pero vamos, en principio te digo que yo no he encontrado todavía ni una sola crítica de verdad de fundamento. Hombre, críticas, todo se le puede hacer críticas. En la escuela, evidentemente, internamente nosotros pues también nos peleamos, hablamos, hacemos aportaciones, sacamos teorías que se contraponen y que tal, pero eso es porque la escuela está viva. Yo me estoy refiriendo a críticas graves, ¿no? Que te hagan ver que la escuela está equivocada en algo de peso, en algo fundamental. Yo eso todavía no lo he visto. Para mí sigue siendo, y aquí no soy neutral porque soy un economista austriaco, no soy neutral, pero yo todavía no he visto ni una sola crítica que se sostenga. Siempre que he ido a tertulias, siempre que he analizado estos temas con alumnos, siempre que he impartido clases, conferencias, jamás me han planteado un tema de fondo que de verdad sea una crítica que pueda poner en apuros a la escuela austríaca. Todas se pueden contestar perfectamente y todas tienen una respuesta rápida que hace ver que es errónea. Y para ir cerrando, profesor, Gianfranco pregunta ¿qué lectura recomienda para empezar a adentrarse en economía? Y al mismo tiempo me gustaría agregar esta que señala Ignacio, que es, él menciona 4 libros que son esenciales, a su parecer, para leer, que es Principios de Economía Política de Menger, Acción Humana de Mises, Derecho, Legislación y Libertad de Hayek y La Fatal Arrogancia. Él pregunta, según su parecer, profesor, ¿cuál debería ser el orden de lectura que podría facilitar su comprensión? Bueno, no porque yo crea que haya un orden, quizá más por lo que más interese al lector. Yo recomiendo todos y para todos, es decir, porque además se pueden leer perfectamente. O sea, si tú te lees La Acción Humana, que es un tratado de economía, y eres jurista, la vas a entender perfectamente. Y si te lees Derecho, Legislación y Libertad, que es eminentemente jurídico, y eres un economista, la vas a entender perfectamente. Es decir, a mí los alumnos por ejemplo, el máster de la Escuela Austriaca de aquí de la Universidad Rey Juan Carlos, que son muy variados. O sea, tenemos alumnos que son ingenieros, filósofos, economistas, juristas, politólogos, médicos, o sea, todo lo que os podáis imaginar, se los han leído en distinto orden y todos han dicho lo mismo, que es increíble lo fácil que se entiende, lo claras que son las exposiciones de estos autores y cómo sin tener un conocimiento profundo sobre la materia se entiende perfectamente. Entonces yo la recomendación que haría es en ese sentido, es decir, ¿que eres economista? Bueno, pues empieza por los más puramente económicos. La acción humana y los principios de economía política de Menger. ¿Que eres más jurista, te gusta más el mundo del derecho, eres abogado o lo que sea? Bueno, pues empieza por Derecho, Legislación y Libertad, que seguramente te va a apasionar. ¿Que eres más dado a la política, temas de política? Pues a lo mejor La Fatal Arrogancia encaja mejor. El caso es que los estudiéis. Eso es lo que es fundamental. El orden es lo de menos. Y esa selección que yo os he hecho es porque es los cimientos. Básica. Hay infinidad de libros buenísimos de autores austríacos. Podría haber venido aquí a vender los míos, ¿no? Como has dicho tú, haberos dicho, no, el mío que es el que importa, el mío modestamente es de lo peor, pero cualquier autor austriaco seguramente hará aportaciones interesantísimas y será muy importante que lo leáis, pero siempre
partiendo de estos 4 libros que yo os he recomendado. Los leáis en el orden que los leáis. Y luego ya ir a por todos los demás, que además con ese conocimiento previo se os facilitará mucho más el conocimiento de la escuela y tendréis más facilidad de entender posturas a lo mejor un poquito más abstractas de otros autores. Excelente. Bueno, hay varias preguntas que quedan, pero de todas maneras le comento a la gente que nos acompaña que esta es la primera sesión de 6 que vamos a tener. Muchas preguntas también se van relacionando con temas que iremos viendo en las próximas sesiones, así que van a tener otros espacios para poder ir respondiéndolo. Profesor, de todas maneras, yo quedo a vuestra disposición. Sabéis que podéis contactar a través de internet conmigo. Si tecleáis mi nombre, seguramente os saldrá opciones para contactar conmigo a través de YouTube, de LinkedIn, de cualquier medio, y yo estaré encantado de tratar con vosotros y facilitaros cualquier cosa que queráis. Excelente, muchísimas gracias. Así que los que nos están escuchando hasta ahora, ahí ya saben, se pueden comunicar con el profesor, que tiene muy buena disposición. Así que, César, agradecerte una vez más que nos acompañes, que hasta ahora que son las 12 de la noche en Madrid. A dormir. Y, sí, a descansar. Y agradecerle a todos también los que nos acompañan. Les recuerdo que la próxima sesión es el próximo lunes 30 a las 19 horas. Nos va a estar acompañando Esteban Viani hablando sobre precios. Así que les vamos a estar enviando la información correspondiente a sus correos para que estén atentos. En una encuesta de satisfacción les pido que por favor la puedan responder y reiterar nuevamente, César, el agradecimiento por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Un placer, encantado. Muy buenas noches a todos. Un saludo.